Bueno, hoy yo no conozco la tecnología, pero bueno, mi hijo ahí en un ratito me hizo algunas como ayuditas memoria y ahí vemos el fruto del Espíritu Santo. Y la otra, si me pasas la otra, ¿qué es esto? No es un zapallo. Porque me dijo Paula que nosotros generalmente decimos, ¿cuántos son los frutos? Y recién ahí estábamos, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? En realidad no son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo, pero que tiene distintas facetas, ¿no? ¿Cuántos son? Ay, perdón, mire lo que estoy diciendo. Bueno, sí, ¿cuántas son las facetas? Las facetas. 9. Bien, Paula. Muy bien. Entonces, ya entré en calor. Entonces, dijimos que el fruto tiene distintas facetas, ¿no? ¿Qué texto le tocó formar al grupo número 1? A ver, ¿era el número 1? El de Efesios. Muy bien. Está en Efesios. Algunos textos los vamos a buscar y otros los vamos a seguir como para hacerlo más rapidito, ¿sí? Lo importante es que podamos atender. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A la hora de hablar del fruto es como que tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es la fe que fíjense lo que dice ahí. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Saben lo que es la gracia? La gracia es un regalo, es un favor, es algo que no merecíamos, pero dice, por gracia sois salvos. Y después dice algo muy importante, por medio de la fe. No es a través de otra cosa, dice, por medio de la fe. Y esto, es decir, la fe, esa fe que necesitamos para creer, no es de vosotros, no es de nosotras, no era de nosotras. Es don de Dios, es decir, que aún Dios nos dio la fe para creer, para aceptar a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque fíjense abajo, ahí dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra situación, muertos. Éramos muertos caminando, espiritualmente muertos, vivos, pero en cuanto al espíritu, en relación a Dios, estábamos muertos. Y un muerto puede hablar, puede pensar, puede tener fe, puede confesar, no lo puede hacer. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos salvos, hemos sido salvos por la fe salvadora. No sé si está el otro. Esa es la fe. La fe salvadora que Él puso en nosotros aún para poder creerle. Qué amor tan grande el amor de Dios. De tal manera, dice, amó Dios a su Hijo, a nosotros, digamos, al mundo, que dio a su único Hijo para que no nos perdamos, para que tengamos vida eterna. Entonces, ahí estamos hablando de la fe salvadora. Pero ahora vamos a hablar de lo que nos corresponde a nosotros, que es en el libro de Gálatas. ¿Dónde está el fruto del Espíritu? ¿Dónde habla? En Gálatas, ¿qué capítulo? Muy bien, 5. Claro, y a partir, es verdad, pero empieza, digamos, desde el 16, ¿sí? Empieza hablando de otras cosas. Entonces dice, digo pues, andad en el Espíritu, escribía Pablo a los Gálatas, y no satisfagáis, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Creo que está en la otra. Bien. Entonces, dice,
que andemos en el Espíritu, porque dice que tenemos también los deseos de la carne, ¿no es cierto? Yo tengo cosas acá anotadas, ya las voy a encontrar. Bueno, fíjense que Pablo hace una diferencia entre obras y fruto. ¿Qué les viene a ustedes a su mente cuando hablamos de, o mejor dicho, vamos a pensar en esta pregunta? ¿Qué debemos hacer para que afloren en nosotros las obras de la carne? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que afloren en nosotros? Vamos a leer acá. Dice, y estos se oponen entre sí, pero si sois guiados por el Espíritu no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, envidias, homicidios, todas esas cosas. ¿Qué tenemos que hacer para que algo de eso aflore en nuestras vidas? No tenemos que hacer nada, nada, porque ya está en nuestra naturaleza. Exactamente, eso somos nosotros, es nuestra naturaleza, ¿eh? Que hemos, la naturaleza caída. Así que no hay que hacer absolutamente nada. Pero, dice Pablo acá, diferencia obras de fruto. ¿Y fruto qué idea le da? ¿Qué idea les viene a ustedes, por ejemplo, cuando uno habla de fruto? ¿Quién buscó un texto que tenía que ver con ese tema? Dice, el labrador que está en 2 de Timoteo. A ver, yo me quedé por acá atrás, por acá, vieron que no estoy acostumbrada a esto. Bien, el fruto del Espíritu lo pasamos, ya lo pasamos. Bien, antes entonces de seguir eso, Pablo mismo, ¿ustedes recuerdan que Pablo mismo decía, hay de este cuerpo que queriendo hacer lo bueno, hace lo malo? Queriendo hacer lo bueno, hace lo malo. Y él decía, crucificado estoy juntamente con Cristo. Y Pablo, a él le costaba poder sujetar la carne. O sea, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más? Porque la carne es nuestra vieja naturaleza que todo el tiempo está ahí, aflorando, queriendo salir. Es como, ¿vieron cuando ustedes matan algo, pero no está muerto del todo, que quiere ahí, no sé, me ha pasado por ello con una víbora que matan y sigue moviéndose? Bueno, es como que no está. Mientras estemos en este cuerpo, esos frutos van a estar. Lo que no tenemos que hacer nosotros es que nos dominen, pero sí van a estar. Entonces, cuando hablamos de fruto, en el pasaje en 2 de Timoteo, creo que 2 de Timoteo, ¿qué habla? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Quieren buscarlo o lo tienen a mano? 2 de Timoteo, el labrador para trabajar de los frutos, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Cómo creen que llegó este limón acá? ¿Qué tuvo que hacer el hortelano? A ver, vamos, ¿quién me dice 2 tareas principales vamos de menor a mayor, ¿no? Las tareas que primero empieza a hacer alguien que empieza a cultivar, por ejemplo, ¿qué hace? Prepara la tierra. Bien, muy bien. Prepara la tierra, lo riega, lo tiene que tapar. ¿Qué más? A ver. Muy bien. O sea que para llegar a un fruto hubo que trabajar bastante. Yo estoy en un cursito de jardinería y me lleva tiempo porque hay que le va a dar el frío. Ahí viene una tormenta fuerte, guardo la planta. Ahí estoy aquello, hay un bicho. No puede decir el labrador, ay, están comiendo las hormigas, pero estoy cansado, me voy a dormir. ¿Qué le pasa cuando se levanta? Perdió, no, chao, no tiene más fruto. No. Entonces, exactamente.
Entonces vemos que el fruto significa trabajo. Ahora, dice que el fruto de la carne y el fruto y el andar en el espíritu, ¿no? Es contrario a los deseos de la carne. Es continuamente una lucha. Todos los días, desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos, tenemos esa lucha. Porque estos deseos, uno puede decir, yo no soy, yo no mato a nadie. No, yo tampoco. Yo no soy borracha. No, bueno, yo tampoco. Pero hay otros que por ahí sí todavía quieren aflorar las iras, los celos, los pleitos, las envidias. Bueno, nosotros a veces pensamos, ¿cómo somos nosotras, no? Nosotros, bueno, el chisme, nosotros somos como que decimos pecados y pecaditos, como que tendemos a tener eso. En realidad para Dios es lo mismo, ¿no es cierto? Es pecado, no hay pecadito. Bien, entonces, dice que se oponen continuamente, todo el tiempo. Por eso Él nos da mandamientos. El primero, que está en Gálatas 1:1, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué nos dice? Ahí. El primero es andar en el espíritu. Dice que el andar en el espíritu es un proceso continuo, o por lo menos debiera ser en nuestras vidas un proceso continuo. Desde que conocemos al Señor, debiera ser un proceso continuo donde le vamos permitiendo al Señor que transforme, ¿sí?, nuestra vida, nuestro corazón, de tal manera que podamos agradar al Señor y podamos reflejar como mujeres nada más y nada menos que el carácter de Cristo. Y qué difícil es, porque las mujeres somos muy difíciles por nuestra naturaleza. Tenemos nuestras cosas, a veces hay que llevar adelante una casa, cuando hay niños, con un montón de cosas, pero bueno, ahí se nos manda igual que nosotros debemos seguir en ese proceso, tratando siempre de agradar a Dios y reflejando el carácter de Cristo. Y nos dice ahí que no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Qué podemos hacer para no satisfacer los deseos de la carne? Muy bien, permanecer, muy bien, muy bien. Permanecer en el espíritu, o sea que tenemos que el no andar en los deseos implica como resistir, porque es como que estamos ahí todo el tiempo. Y el resistir, ¿saben qué quiere decir? Aguantar, soportar, tratar de mantenernos, resistir estos deseos. Y hay una palabra que en lo que estaba buscando esto, dice, buscar activamente la santidad y el fruto. Es decir, ¿nunca les pasó que han visto gente que dice, ay, qué linda esta hermana o este hermano, cómo ora, cómo predica, qué siervo de Dios, cómo habla, qué manso, cómo me gustaría ser? Pero no sabemos que detrás de ese hermano hay una vida, hay una inversión, a lo mejor de este hermano, de tiempo, de intimidad con el Señor, de búsqueda, de lectura, de meditación, de un montón de cosas. Y todos anhelamos, pero lo que pasa es que esto significa un trabajo, como lo que hacía el labrador. ¿Y después qué pasó? El labrador disfruta. ¿Alguien comió alguna vez algo cosechado? Es, es una satisfacción, es algo tan rico, porque decimos, esto es natural, esto lo puse yo y lo sembré yo es algo tan rico. Bueno, y el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él dice que Él es galardonador de los que le buscan. Tenemos nuestro galardón, como el hortelano que trabajó y trabajó, finalmente tuvo su recompensa, que fue el fruto. Bueno, de la misma manera, el Señor en este día nos quiere hablar acerca de la fe que tengamos este fruto en nosotros. A la otra diapositiva, bien, ahí. Saben que
Esas dos palabras son importantes. Dos palabras importantes: certeza y convicción. Certeza nos habla de seguridad, de esperanza, de algo seguro. Y convicción se refiere cuando uno dice, yo tengo la convicción de que voy a aprobar el examen. No hay evidencia de eso, pero yo tengo la convicción. Es algo, una realidad, algo interno, invisible. Esa convicción se refiere a lo invisible, a esas realidades invisibles que nosotros podemos percibir, no lo vemos con con nuestros sentidos, pero sí tenemos la convicción. A ver, vamos ahí. La certeza nos hace pensar en la esperanza, seguridad que las cosas que Dios ha prometido se cumplirán, incluso si no las vemos al presente. Es una confianza firme en que Dios es fiel a sus promesas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos, no vemos, pareciera que no vemos la mano de Dios, parecemos que estamos, pero el Señor no está con nosotros, pero no, las promesas a veces no las vemos. En Hebreos 11, que está la lista de los héroes de la fe, ellos han actuado por fe. Moisés dice que Dios lo llamó, él acudió al llamado sin saber a dónde iba y obedeció y salió. Noé lo llamó a Noé y lo advirtió de cosas que antes no existían, como una lluvia, antes no llovía. Sin embargo, Noé le creyó. ¿Y qué hizo? Y se tomó tiempo en construir el arca. Hizo el ridículo para todo el mundo. Pero cuando llegó el tiempo, Noé y su familia se salvaron. Le creyó. ¿Él lo vio a Dios? No. Pero él creyó, tuvo la convicción que lo que Dios le decía era sí y amén e iba a pasar. Sara, que era una mujer grande, al principio se había reído, pero después Dios le dio fuerzas para tener un hijo en edad que ya no era para tener hijos. Sin embargo, tuvo el hijo de la promesa. Y así podemos hablar de Abraham, de Abraham cuando sacrificó a su hijo, Moisés, que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, porque tuvo por menos todo lo que había en el palacio. Bueno, y hoy nos toca a nosotros, y nosotros estamos en este mundo, y el cristiano, la vida nuestra se basa en la fe. La Biblia dice que nosotros nos tenemos que manejar no por vista, sino por fe, y que el justo por la fe vivirá. Y en estos tiempos, mucho más tenemos que estar tomados de la fe. Entonces, y la convicción, bueno, es lo que les estaba contando de los héroes, se refiere a lo invisible, que es creer en cosas que no son evidentes a nuestros sentidos físicos, pero nos da las realidades, nos hace sentir que eso es algo real en nuestro corazón. Por ejemplo, cuando sentimos la presencia de Dios, cuando sentimos el consuelo del Espíritu Santo, cuando el Señor nos trae entendimiento de la palabra. Eso es convicción y nos damos cuenta que realmente eso es la fe, creerle a Dios, ¿sí? Bueno, a ver, ¿por dónde andamos? ¿La otra? Bueno, eso sería como una conclusión. La verdadera fe nos lleva a confiar de tal forma que buscamos a Cristo, respondemos a su llamado, clamamos por su salvación, obedecemos su voluntad y dejamos atrás nuestra manera de vivir. Quiere decir que hay una diferencia enorme entre la fe salvadora y el fruto de la fe. La fe salvadora nos alcanzó para ser salvos y está bueno y gracias a Dios. Pero este fruto nos hace, el buscar este fruto, solamente lo podemos buscar cuando estamos o cuando andamos en el Espíritu. Tengo tantos papeles que no sé dónde andarlo. Cuando andamos en el Espíritu, ¿sí? Y cuando uno tiene más fe en alguien, cuando uno conoce a alguien. La fe del cristiano no es una fe ciega, no es una fe que, bueno, creo en Dios,
Sí, creímos en Dios, pero no nos podemos quedar con la fe salvadora. Debemos conocerlo a Dios, porque a medida que lo conocemos, vamos confiando más, le vamos teniendo más, más fe, somos incluso, les voy a contar lo que me pasó. Tengo mi vecina que hoy en día todo el mundo vive con rejas, entonces cada uno está en su mundo, difícil es contactarse. Tengo una vecina a la que siempre voy a comprar y bueno, ella es muy seria hasta que empezamos por ahí a charlar y empecé a tener contacto con ella, a hablar y qué sé yo, hasta que un día, bueno, necesité que alguien me recibiera una carta porque yo no iba a estar. Entonces, ella me hizo el favor y me la recibió la carta, una correspondencia. Bien, pasó el tiempo, me pasó que Mercado Libre me tenía que traer algo, podía ser hoy o mañana, por las dudas le encargué, me lo recibió. Fui viendo que podía confiar más en ella, ya cada vez que iba hablaba, y eso generó en mí que yo entonces la recompensara con algo, que le diera algo porque me hizo ese favor. Y un día hasta le tuve que dejar mis llaves, las llaves de mi casa. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué yo pude confiar en ella? Porque pude conocerla. Entonces, la fe nuestra, la fe del cristiano, no es una fe ciega, no es creer en algo desconocido, al contrario, es conocer a la persona, ¿sí? Y la persona el hecho de conocer o para conocer al Señor, no es solo con venir a la iglesia. No es solo con venir, o no sé, todas las actividades están obviamente que son importantes, sino que va más allá, va de una búsqueda personal, ¿no es cierto? Es invertir un tiempo en poder buscar al Señor a solas, es poder conocerlo, es poder llegar a tener una intimidad con el Señor. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta dónde está fundada nuestra fe? Cuando nos pasa algo y vemos a dónde corremos primero. Si corremos a nuestros recursos o corremos al Señor. Ahí nos vamos dando cuenta dónde, verdaderamente, dónde está fundada nuestra fe. Dijimos que este fruto, solo ¿quién lo puede formar? ¿Quién lo puede formar? Solamente el Espíritu de Dios, solamente el Espíritu Santo. Ahora, una vez escuché decir que el Espíritu de Dios es un Señor, es respetuoso, no se mete, no es metido, no es intruso. Él va a actuar si nosotros le damos lugar. Y a veces nuestra, nuestra carnalidad, nuestros propios deseos, nuestro andar en nuestra carne, eh, hace que el Espíritu de Dios esté, pero está apagado. Está, porque somos salvos, pero está apagado. O a veces podemos andar en pecado. Pecado, volvemos a decir, no son. Pecado puede ser, como decía la hermana, chismes, cosas que no debemos hacer. Y entonces eso hace que el Espíritu de Dios se entristezca. Y está el Espíritu, pero el fruto no aparece. No aparece. Porque necesita que nosotros nos humillemos. Que nosotros digamos, Señor, la verdad, tengo tanto en mí para cambiar. Tengo tanto fruto de la carne en mí que necesito que yo mengüe, que yo me humille, que yo me sujete a vos, para que vos puedas formar en mí la imagen de Cristo, esa imagen que se borró a causa del pecado, pero que el Señor quiere volver a formar esa imagen a través del fruto del Espíritu Santo. No es fácil, no es fácil, porque nosotras tenemos una desventaja en nuestras asambleas. Y es que los que toman la palabra siempre, ¿quiénes son? Los hombres. Y nosotros muchas veces, nosotras, tenemos una postura cómoda. Yo por lo menos. Una postura cómoda. Preparo mi clase de escuela bíblica, pero después no tengo nada más que preparar. ¿Y qué pasa? Cuando uno se pone a estudiar, a prepararse, las más bendecidas somos nosotros. Yo lo veo.
tenía Nicolás, mi hijo le toca la prédica, le tocó el miércoles. A mí me tocaba hoy y a mi marido le toca mañana, así que estábamos todos ahí. No, ¿qué comemos? No, deja, comemos cualquier cosa. No, descociná vos, no, cociná vos. Estábamos todos, pero estábamos con gozo, porque en definitiva, el estudiar la palabra, el escudriñar, el Espíritu de Dios abre nuestra mente y nos trae entendimiento. Y entonces, el fruto del Espíritu, si bien forma el carácter de Cristo, nos ayuda a ser mujeres productivas, mujeres que, si buscamos al Señor, lo vamos conociendo, vamos creciendo en fe, nos damos cuenta que Él es fiel, y como Él es fiel, yo también quiero serle fiel. Pero yo quiero serle fiel en la intimidad, porque yo puedo venir a la iglesia. Y de hecho, gracias al Señor por las hermanas que vienen a limpiar, las que hacen la leche, las que abren la puerta, los maestros de escuela bíblica. Pero ¿saben que podemos hacer todo eso sin depender de Dios? Todo eso lo podemos hacer sin depender de Dios. Entonces, ahí es donde el Señor dice que nos examinemos. Y esto me sirvió a mí para examinarme. Señor, te estoy buscando en el día. Ay, ahora te busco. Sí, pongo el lavarropas. Dije, voy a leer, no voy a salir de mi cuarto porque en cuanto salgo, bueno, pero voy a poner el lavarropa mientras que se vaya lavando. Puse el lavarropa. Ay, voy a colgar. Ay, esto, bueno, lo voy a enjuagar. Ay, bueno, hasta la noche me ha pasado no volver a mi cuarto. Y el Señor ahí a un costado. Yo no sé si a algunas le pasa o me pasa a mí sola, pero es una realidad. Nosotras como mujeres, que tantas cosas tenemos que hacer, ahora, el WhatsApp, que ustedes usan el celular, cuando hay una no sé qué, que a veces me dice, tiempo de uso de WhatsApp. Y yo no tuve tiempo para el Señor, pero tuve tiempo para el WhatsApp. No tuve tiempo para el Señor, pero tuve tiempo para ir a tomar mate con un amigo, con una amiga, para... Entonces, en Pedro, no las quiero ir a hacer para todos lados, pero en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, viene hablando, no sé si a alguien le di que Segunda de Pedro que me buscara, Segunda de Pedro, amén, ahí nomás. Pedro dice ahí, viene hablando de todo lo que recibimos por haber aceptado a Cristo como Salvador. Y entonces dice, por esto mismo, poned diligencia. ¿Saben qué quiere decir diligencia? No sé dónde lo anoté. Acá. Hacer todo lo posible, el esfuerzo al máximo, actuar con perseverancia y cuidado en ese asunto. Eso es diligencia. Yo no pude, bueno, no importa. Bueno, mañana no puedo. Bueno, el Señor sabe que yo... Bueno. No, pero acá el Señor dice diligente. Quiere decir que está en nosotros, es una decisión, es una actitud nuestra si queremos crecer. Todas las hermanas somos capaces de preparar un devocional. Todas. De preparar un devocional, de compartir un devocional, de abrir una reunión. A lo mejor no cantar, podemos poner a otra que nos ayude, pero si en casa escudriñamos un pasaje, ese pasaje tranquilamente podemos venir y compartirlo. Alguien decía, pero Paula sabe todo, pero ¿no será que Paula invierte tiempo o ha invertido tiempo en buscar, en estudiar, porque eso significa resignar cosas? A veces estamos cansados, y cuando estamos cansados, estaba leyendo que el cansancio es algo físico, y el cansancio que dice, no puedo, no me puedo levantar, no puedo. Pero la pereza dice, no quiero. Tengo que ir a leer, no, pero no quiero. Hay otra palabra que se llama procrastinación. Bueno, después lo voy a hacer. Sí, ahí está Rosa. Después que lavo, después que cuelgo, después que esto, después lo voy a hacer. Después no lo hice. Después no lo hice. ¿Alguna vez alguien a principio de año empezó agenda nueva,
lapicera, Biblia, y dijo, este año leo la Biblia completa. Y empezamos. Primer día de enero, bien, segundo, o los devocionales. Y después nos quedamos, porque nos ha pasado que nos pasó esto que hay que añadirle a la fe. Pedro dice, añadid a la fe, a esa fe salvadora, que es la primer fe que recibimos, a eso añadid virtud. Y la virtud es la devoción a Dios. Eso significa virtud, devoción a Dios. Y a la virtud, conocimiento. Y el conocimiento, el entendimiento de la palabra, el poder comprender, el que nos da sabiduría de la palabra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero no nos va a dar si yo leo, listo, ya está. Yo a veces leo, no entendí nada. Es que no podemos entender la Biblia a la apurada. A veces estoy leyendo y me está sonando el celular. No puedo así. Tengo que apagarlo, lo tengo que dejar en otro lado. Porque es como que estamos hablando con alguien y viene alguien y nos interrumpe, ¿no? Cuántas cosas que... y después dice, el conocimiento, dominio propio. El saber gobernarte vos, el decir esto sí, esto no. Nos cuesta un montón, que es la disciplina. Al dominio propio, paciencia. ¿La paciencia qué es? La perseverancia, la constancia. A veces nos pasa que estamos hoy arriba, mañana estamos abajo. Estamos con todo y después estamos acá. Y vemos a la hermana que hoy viene, que mañana no viene, que doble ánimo. Y la Biblia que dice que el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos perseverar y no podemos ser mujeres fieles. No se nos puede encomendar ninguna tarea, porque yo no le puedo dar, o alguien, o Paula no puede dar una tarea a alguien que no es perseverante, porque no sabe si va a venir, no sabe, puede que tenga algún inconveniente, pero se habrá encargado de decir, hablar con tiempo, buscar a alguien, no sé, pero no decir ese día, no pude. Entonces, ¿cuántas cosas, hermanas, y qué útiles podemos ser? Nos cuesta muchísimo, porque significa resignar. Y a veces uno lo que hace a veces, quiere tanto la casa, queremos tanto la casa, o no que queremos, a lo mejor queremos tenerla ordenada nada más, no estamos hablando de brillos, y lleva tiempo, pero que el Señor nos ayude a que nosotros podamos decir hasta acá, ¿no? Esto sí, esto no, tengo que alimentar mi espíritu porque nosotros vivimos por fe. El cristiano toda su vida es una vida de fe. Bueno, para ir terminando, ¿cómo vamos con con el fruto del espíritu? Si hubiera un termómetro, ¿cómo estamos con el amor? Ese amor que ama aún a mi enemigo. Ese amor que ama y que no hace acepción de personas. Ese amor que cuando llega alguien nuevo enseguida me acerco. Ese amor, ¿no es cierto? Bueno, el gozo o la queja. A veces yo soy quejosa. Y qué feo, porque uno no tiene que quejarse, uno tiene que dar gracias a Dios. Y el gozo es nuestra fortaleza en nuestras situaciones, porque tenemos que pasar por situaciones, nuestra fe muchas veces va a ser probada y ahí vamos a ver dónde realmente estamos paradas, ¿no? Porque Dios tiene que probar nuestra fe para, para pulirnos y saber dónde está verdaderamente nuestra confianza. ¿Tenemos duda, temor o nos gobierna la paz? Esto es como para examinarnos, como para decir, Señor, entonces me faltan un montón de frutos. Bueno, ojalá la paciencia, que hablábamos de la perseverancia, la del doble ánimo, la bondad, dice, es un amor incondicional, es una generosidad sin esperar nada a cambio también. La benignidad es mirar digamos, el bienestar del prójimo, como para ir haciéndonos nosotros a ver cómo estamos. O hacemos una mejor cómo vamos con las obras de la carne. No, esa no. Mejor la del espíritu, que el Señor nos ayude a, bueno, a tener el carácter de Cristo y a que el Espíritu de Dios pueda formar en nosotros el carácter de Cristo.
Y por último, entonces, hablamos de la fe salvadora, vimos a la fe como fruto del Espíritu, dijimos que para obtener ese fruto hay que trabajar, dijimos que para crecer en fe o confiar debemos conocer más a la persona, en este caso a la persona de Cristo, y que cuanto más lo conocemos, más podemos confiar. Así que tengamos en cuenta, la palabra de Dios nos dice que en Pedro, y dice que el diablo anda primero nos dice que seamos sobrios, prudentes, ¿no? Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y qué quiere devorar? Bueno, quiere devorar todo lo que Dios quiera formar en nosotros, Él lo quiere devorar. Pero dice, resistid, nuevamente la palabra, resistid, y entonces Él va a huir. Pero si no estamos fortalecidas en la fe, si no tenemos un depósito de la palabra de Dios, textos memorizados, estudio de la palabra, ¿con qué vamos a defendernos cuando el enemigo nos ataca? No hay. Cuando el Señor fue tentado, ¿con qué se defendió? Con la palabra de Dios. Y entonces ahí el enemigo huyó porque sabe, no, con este no puedes. Con Paula no puedo, porque con Adriana no puedo, porque con otra hermana que busca de Dios no puedo, pero, ¿eh? Y el león cuando ataca, ¿a quién ataca? ¿Va a buscar al animal primeramente, al grandote ese? Va a buscar al más débil, al enfermo, al debilitado. A ese va a buscar. Y seguramente que es presa segura. Entonces, esto nos habla de que nosotros somos débiles en la fe. Bueno, hoy hay sillas vacías. En nuestra iglesia también hay sillas vacías. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Que esos cristianos, pueden ser esos hermanos, no han podido perseverar en la fe. Se han quedado con la fe salvadora. No se desarrolló la fe y entonces el enemigo vino, vio que eran presa fácil y hoy ya no están. Entonces, si nosotros somos mujeres maduras en la fe, las leonas dice que ellas atacan en manada. Miren si nosotras trabajáramos en manada. ¿Cuánto resultado tendríamos de trabajar juntas en un mismo espíritu? Bueno, me está pasando lo que te dije, que ya me olvidé. Pues yo dije, orá, Vero, porque yo no puedo hablar porque se me van las ideas, bueno, eh, pero bueno, el león hace eso, ¿no es cierto? Toma al más débil. Entonces, estar atentos, ¿por qué? Porque nosotras como hermanas podemos ser un gran ejército, apoyarse una en la otra, orar una por otra, hacer grupos de hermanas intercesoras, podemos hacer grupos de visitación. A lo mejor acá en la iglesia hay visitar, este, bueno, tantas cosas que podemos hacer si realmente estamos fortalecidas en el Señor. Así que, hermana, para estar terminando, y decía que tenemos que resistir. Y en Efesios, cuando habla de la armadura del cristiano, dice, sobre todo tomad, o sea, un enemigo ya tenemos, sabemos que anda alrededor nuestro, está mirando a quién puede devorar. ¿Qué quiere devorar? Nuestra paz, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, la salvación de la familia, muchas cosas. Pero ¿qué dice? Resistid con el escudo. El escudo, la fe es nuestro escudo. Dice que en ese tiempo los soldados tenían un escudo rectangular que cubría prácticamente todo el cuerpo y que era de madera, pero entonces lo mojaban, lo mojaban, lo mojaban, de tal manera que cuando venía el dardo de fuego, con ese escudo podían protegerse y apagaban el dardo del enemigo. Bueno, nosotros tenemos el escudo de la fe, la palabra de Dios, las promesas, el Espíritu Santo, tenemos la Biblia, tenemos hermanos para que nos expliquen si no entendemos. Hay un montón de recursos que dejó el Señor para que nosotros podamos resistir al diablo.
y no sucumbir, porque Él sabe muy bien qué puede hacer una vez que eh, tira a un cristiano. Y por último, creo que quedó una frase final. ¿No quedó nada? Bueno, ya la habíamos puesto. Creo que no me olvidé nada. Este, simplemente eso, hermanas, que nos examinemos y veamos realmente cómo está nuestra fe. Si es una fe firme, una fe porque nosotros tenemos, la vida del cristiano es una vida de fe. Y también se habla en la palabra que es un ancla. ¿Para qué sirve el ancla en un barco? ¿Para qué se usa? Para que esté firme y para que no sea llevado. Y si nosotros no crecemos en la palabra, mañana viene un mormón, nos dice algo y nos vamos con el mormón. O nos dice un testigo de Jehová y nos vamos con el testigo de Jehová. O nos pasa algo y nos quedamos porque decimos, "Va, al final esto es". No, pero el Señor dice que sí, este es el camino. Que vamos a tener tribulaciones, pero que no se comparan con las glorias venideras que nos esperan. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. El Señor los bendiga. La dejo con Paula si va a hacer una oración final o no sé, o suelen orar al final o no. Ah, perdón, es la hermana que. Bien, bien, bien. Bueno, que el Señor los bendiga.